más de las 6, pero todavía hay un sol bastante, ¿cómo se dice?, iluminada la tarde, entonces todavía digo tarde, porque ya es de noche, mire, y el sol está bien fuerte, da ganas de irse a la playa. ¿Han ido a la playa? No, da ganas de irse a la playa, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Bien, vamos a hablar de otra fiesta judía. Esta fiesta es la fiesta de la expiación. Ya vamos a ver de qué trata la fiesta de la expiación. Vamos a dar lectura al libro de Levíticos, capítulo 23, del versículo 26 al 32. Hermano Josué, ¿nos acompañas en la lectura? Amén. Dice, el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, el día 10 del mismo mes séptimo será el día del perdón. Deberán celebrar una reunión santa y dedicar ese día al ayuno, quemar una ofrenda de honor al Señor. No hagan ningún trabajo ese mismo día, porque es el día del perdón, en que ustedes obtendrán el perdón ante el Señor su Dios. Ya, sigue aquí el otro texto. El que no dedique ese día al ayuno, quien quiera que sea, será eliminado entre su pueblo. Al que haga algún trabajo ese día, quien quiera que sea, lo haré desaparecer de su pueblo. No hagan ningún trabajo, es una ley permanente, que pasará de padres a hijos y donde quiera que ustedes vivan. Será para que ustedes, un día de reposo y dedicado al ayuno, y lo contarán al atardecer del día 9 del mes hasta el atardecer del día siguiente. Amén. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, veíamos entonces el libro de Levítico, donde nos habla del día del perdón. Era una fiesta que se llamaba así, de expiación o día del perdón. Entonces, nuestro Señor Dios se dirige a Moisés y le da, ¿no? Le delega, le da las instrucciones de cómo sería celebrada esta fiesta del perdón. Y dice que era una reunión santa, pero en esta fiesta dice que tenía que ser con ayuno, aparte de quemar la ofrenda, ¿no? En honor al Señor. Y aparte del ayuno, dice que no se tenía que hacer ningún trabajo. Era un sabbat, un día de que no se podía trabajar, un día de reposo, como le llaman ellos, ¿no? Porque era día del perdón y en ese día iban a obtener el perdón ante Dios. O sea, nadie trabajaba, todos estaban a la expectativa de ese día donde Dios los iba a perdonar, ¿no? Tenía que ser dedicado con ayuno. Y el Señor exigía, mira, el que no hiciere ayuno, dice que sería eliminado dentro del pueblo. Y que no tenían que trabajar ese día, no se hacía nada, porque los hacían desaparecer del pueblo. Era una ley, dice, era una ley permanente y que tenía que pasar de padres a hijos y donde quiera que ellos estuvieran, en donde se encontraran, ¿no? No solamente en Jerusalén, podían estar en Judea, en Samaria, donde se encontraran, ellos tenían que guardar esta ley de esta fiesta, tenían que celebrarla como judíos que eran, ¿ya? Así que tenía que ser dedicado como día de reposo y también con ayuno. Y ahí podrían obtener, ¿no? Obtener ese perdón. Bien, entonces esta es la fiesta de la expiación. ¿Qué produce esta fiesta? Reconciliación. Representa la reconciliación de toda la humanidad con Dios, de toda la humanidad. La fiesta de la expiación. Pero vamos a ver qué significa expiar en el Antiguo Testamento. Esta palabra expiación se encuentra en el Antiguo Testamento y está en hebreo. Y en hebreo se dice kafar, que significa literalmente cubrir. Ustedes saben lo que es cubrir, de repente no pones una sábana para que no vean, por ejemplo, se manchó y lo cubro, ¿no? Se manchó la sábana, pongo otra sábana y lo cubro. Nada más. Esa es la idea, ¿no? De cubrir.
La idea es que en el sacrificio del pecado del hombre, ¿no? El pecado del hombre fue solamente cubierto y así Dios ya no veía al hombre como culpable. Eso significaba en el Antiguo Testamento, expiación. Ya era cubrir el pecado, nada más que cubrirlo. No lo limpiaba, ¿no? Porque les estoy diciendo, por ejemplo, a veces se mancha la sábana de la cama, supongamos. La manchamos con una tinta, de repente estuve escribiendo ahí, se me derramó ¿cómo se llama? El plumón, ¿no? O estuve tomando un vaso de jugo y se me cayó ahí en el mueble, supongamos. Y la mamá viene, ¿no? Y dice, uy, ¿ahora cómo hago? No lo puedo limpiar. Y lo cubro, le pongo, ¿no? Un trapo, qué sé yo, una sábana, para cubrir y que la mamá no vea. O de repente viene una visita, uy, este estaba sucio, ponle ahí algo para que no lo vea, pero está sucio, solamente lo cubre. O sea, tengamos la idea de eso, cubre, pero ¿sigue manchado o no sigue manchado? Sigue manchado. Solamente lo cubrimos para que no se vea la suciedad. Así tenía ¿no? Esta palabra que significa, ¿no? Cafar. Entonces, una expiación es un sacrificio que quita, dice, la culpabilidad de alguien. En conclusión, cuando hablamos de la expiación, estamos hablando de la obra de Cristo de quitar nuestra culpabilidad por el pecado, ¿ya? Por el pecado. Pero vamos a ver, ¿ah? Tengan en cuenta este significado, ¿ya? Lo que significa. Vamos a ver entonces cómo se celebraba esta fiesta de la expiación. Ya, esta era la única ocasión del año en que el sumo sacerdote, en este caso varón, en el Antiguo Testamento, se le permitía entrar en el lugar santísimo. O sea, el sumo sacerdote no entraba cada rato, cuando él quería. No, eso no se le estaba permitido. Solamente una vez al año. Dice que él se tenía que quitar sus vestimentas oficiales y se vestía humildemente de blanco, porque el traje o la vestimenta del sumo sacerdote es con piedras, con pectorales y una tela ¿cómo se llama?, de púrpura. Pero sin embargo, cuando entraba al lugar santísimo, se quitaba todos esos pectorales, esas piedras, esos brillantes que eran más lujosos. Y llevaba también un incensario de oro y una vasija con incienso. Acá vemos, este es el incenciario, ¿no? Acá llegaba el incienso, quemando, mire ese aroma, dice que tenía un fragante olor. Y acá también llevaba una vasija con incienso. Hola, Damaris, Abigail, Dios les bendiga, bienvenidas. Hola, hermana. Hola. ¿Cómo se celebraba? Seguimos viendo entonces. Al poner, dice, el incienso en los carbones encendidos, dice, tomados previamente del altar, una nube de humo se cubría, dice, cubría el propiciatorio del arca del pacto. Este era el propiciatorio. Propiciatorio es la tapa que cubre el arca. Dice que en este lugar se presentaba, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Estaban estos dos ángeles, estos dos querubines de oro, y aquí dice que Dios le hablaba al sumo sacerdote. ¿Ya? Así se celebraba esta fiesta. ¿Ya? Entonces, de la sangre del becerro sacrificado para expiación, el sacerdote tomaba con su dedo, ahí está, y rociaba 7 veces el propiciatorio. ¿Para qué? Para purificar el santuario y expiar los pecados primeramente del sacerdote. De él también tenía que expiar, porque él también era pecador, como cualquier ser humano, y tenía que también pedir perdón por sus pecados y las de su familia. Así dice la Biblia. ¿Ya? Ahora, dice que, según Levíticos, luego se echaban suerte sobre 2 machos cabríos. Eso está en el capítulo 16. Ahora, entiendan, pongan un poquito de atención porque esto también lo he leído bastante. Toda la semana he estado dándole vuelta a esto. Es un poquito como que a veces, antes no entendía, pero he leído varios intérpretes, ya, varios estudiosos para ver qué es lo que dicen ellos, ¿no? Dice que, según la Biblia, capítulo 16 de Levítico, dice que un macho cabrío
era sacrificado para Dios, uno de estos dos, ¿ya? Y con parte de esa sangre del macho cabrío que era para Dios, dice que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con esa sangre de un macho cabrío. Pero, ¿qué pasaba con el otro macho cabrío? Vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, esta purificación se hacía una vez al año, era anual esta purificación. Primero, era una ofrenda donde el sacerdote también tenía que ser purificado. Mataba el carnero por sus pecados de él y de su familia para estar limpio y poder entrar al santuario. ¿No ves que era un hombre común como nosotros? Nosotros también somos, ¿no?, pecadores. Cuando nosotros, por ejemplo, entramos en oración, en comunión con Dios, ¿qué hacemos? Pedimos perdón. Señor, perdóname, ten misericordia, porque he pecado, porque en algún momento le hemos fallado con una palabra, una mirada, un mal sentimiento. Igual era el sumo sacerdote. Entonces, por eso tenía que purificarse primero el sacerdote para poder entrar al santuario y hacer ese rito de purificación. Una vez ya limpio y purificado el sacerdote, la ofrenda de purificación ahora del macho cabrío por Jehová. Así decía, vamos a leer el texto de Levíticos más adelante, 16, ¿ya? Durante el año las ofrendas de purificación dice que llevaban todos los pecados de los israelitas al santuario. O sea, todo el año llevaban sus corderitos, no habían pecado en cualquier día del año, llevaban, ¿no?, ese corderito, y entonces dice que el santuario quedaba lleno de esos pecados. Pero cuando venía esta fiesta de la expiación, era donde se quitaban esos pecados que se habían quedado en el santuario con la sangre del macho cabrío por Jehová. ¿Ya? Ahora, tercera purificación era el rito de eliminación con el otro macho cabrío. Ese macho cabrío le decían por Azazel. Vamos a ver qué es esto, qué significa. Recuerden que se presentaban, Dios exigía dos cabríos, ¿ya? Dios quería eliminar con este macho cabrío por Azazel, quería eliminar los pecados del pueblo, ¿ya?, del santuario, del campamento, ya sacaba el pecado, y para eso utilizaba este macho cabrío que no se mataba. Este macho cabrío, ya el segundo, no se sacrificaba, no derramaba sangre, era enviado al desierto. Ahora vamos a ver lo que significa eso. Es algo misterioso, ¿no? ¿Qué será? ¿Por qué lo llevaban al desierto? ¿Por qué dos machos cabríos? Vamos a ver. Entonces, ¿qué sucedía con el macho cabrío por Jehová? ¿Y qué simboliza? Recuerden, eran dos, ¿no? Dos machos cabríos. Levítico 16, que lo he puesto creo más adelante, habla así, en el gran día del perdón, ¿ya? Y hablaba de que para el perdón de su propio pecado, capítulo 16, y por el pecado de su familia, Aarón me presentará un ternero por el pecado de los israelitas, y me presentará 2 chivos y un carnero, que los israelitas mismos le entregarán. Entonces eran 2 chivos o cabríos, como le dicen, machos, tenían que ser machos cabríos. Dice, quemará el carnero en mi honor, o sea, 1. Luego le indicaré cuál de los chivos me ofrecerá, eran 2 chivos, ¿no? Y cuál enviará al demonio Azazel. ¿Por qué tenía que llevarle a un demonio Azazel? Vamos a ver qué significa esto, pongan atención. Entonces, ¿qué sucedía con el macho cabrío por Jehová? Uno primero tenía que dedicárselo. ¿Qué simbolizaba eso? Como no había confesión de pecado ni imposición de manos sobre ese primer macho cabrío por Jehová. No dice que pongan sus manos y oren, ¿no?, para que todo el pecado ¿cómo se dice?, se le transmitan a ese chivo. No, decían solamente que tenía que sacrificarlo y que su sangre, ¿no?, era esparcida ¿en dónde? En el propiciatorio para el perdón de los pecados. Entonces, su sangre no llevaba el pecado, ¿no? No estaba contaminada, sino más bien esa sangre del primer chivo, que era para Jehová, ¿qué cosa? Purificaba todo el santuario con esa sangre del primer chivo, ¿no?, con la sangre del primer chivo. ¿Sí me están entendiendo más o menos? ¿Han entendido?
¿O están confundidos? No, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Eran dos machos cabríos que se tenía que llevar a Jehová, dice, ¿no? Pero estos se iban ¿cómo se dice? A rifar, como se le dice, ¿no? ¿Cuál de esos dos iba a ser para ofrenda para Dios, para Jehová, y cuál era el otro que se lo iban a mandar a Azazel, al desierto? El primer chivo o macho cabrío era para Jehová, y su sangre no llevaba el pecado, porque no se había orado por ese macho cabrío poniendo las manos, ¿no? Y diciendo todo, se transmitía cuando el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de ese chivo, era que estaba transmitiendo todos los pecados en ese chivo, pero aquí no. Solamente mata a este chivo o este macho cabrío, y esa sangre, ¿dónde va? O como no estaba contaminada con el pecado, más bien la echaba, la rociaba en el propiciatorio, ¿no? Y más bien esa sangre purificaba, ¿no? ¿no? Purificaba el lugar, todo el santuario. Entonces, el sumo sacerdote hacía esa expiación con esa sangre, purificando todo el santuario, ¿ya? Ahora, hay una interpretación, como les decía, ¿no? Al empezar, yo les decía que hay varios que interpretan esto. Vamos a ver, yo he tenido que leer, ¿no? Leer bien para poder decirles qué es lo que significa esto de los dos chivos y esta fiesta de la expiación. ¿Qué nos representa a nosotros? Porque sabemos que era una fiesta profética que todavía no se ha cumplido, ¿ya? Esta es una fiesta que también se celebraba en otoño, ¿ya? Pero hay una interpretación que dice, ¿no? Lo que representa el día de la expiación. Dice que el día de la expiación no tiene que ver solamente con el perdón del pecado, sino que también representa la eliminación de la causa principal del pecado. ¿Quién es la causa principal del pecado? Es Satanás y sus demonios, ¿no? Que es el Dios de este siglo. Sabemos que Él es el Dios de este siglo, que tiene dominio sobre las personas que no han recibido a Cristo. Entonces, hasta que Dios elimine al primer, ¿no? incitador del pecado, ¿quién es quien tienta e incita a pecar? Es Satanás, ¿no? Que incita a la humanidad. Y la humanidad va a seguir y continuar cayendo en la desobediencia y en el sufrimiento por causa de quién, de Satanás. Él es el Dios de este siglo y ha enceguecido, dice, el entendimiento de muchos para que no resplandezca la luz del Evangelio, ¿no? Por eso muchos todavía no se les predica la palabra, siguen en la droga, en la prostitución, en la homosexualidad, en la idolatría. Eso es lo que él quiere. Pero nuestra naturaleza humana, mire, a pesar que estamos en Cristo, a veces todavía nosotros le fallamos a Dios. El apóstol Pablo, ¿qué decía? Que estamos en este cuerpo de pecado, que lo que no quiero hacer, eso hago. ¿No? A veces ya y contesté mal a mi mamá. Ay, ¿para qué le dije? No debí decir así. Pero ya pecamos, ya se me salió, no debí actuar así. O ya es un enojo en nuestro corazón. Todavía estamos en esta naturaleza, ¿no? Luchando contra el pecado, es una lucha. Y tenemos que estar constante buscando de Dios ¿para qué? Para no caer en tentación. El maligno dice que él está como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién? ¿A quién quiere devorar? ¿Al drogadicto que está afuera? ¿Al muchacho que ya roba, delinque, que está en el sicariato, la prostituta? No. ¿Quién quiere? A los que estamos buscando de Dios. A eso nos quiere devorar, para arrastrarnos también con él. Él es el responsable, ¿no? De que el ser humano, el que incita, ¿no? Él tiene toda la responsabilidad, ¿no? Porque nos incita ¿a qué? A desobedecer a Dios, de alguna manera. Sí nos incita, no quiere decir que toda la culpa la tiene el diablo, pero de alguna manera sí, él es el que incita y él es el responsable, ¿no? De que haya el pecado, también junto con Adán, ¿no? Porque Adán cedió, ¿no? Junto con Eva, cedió y nosotros también cedemos, ¿no? A la tentación. El Señor dice, aquí pongo, ¿no? Bendición y maldición, escoge tú, y nosotros muchas veces cedemos
a lo malo, a la desobediencia, a la maldición. Entonces, aunque muchas personas, mucha gente a veces duda de la existencia, que dicen que el diablo no existe, pero la Biblia sí nos revela que Satanás es un poderoso ser invisible y domina a toda la humanidad. Así nos dice la Biblia. Él es el Dios de este siglo. En Apocalipsis 12:9 nos dice que él engaña al mundo entero. O sea que el mundo entero está bajo la influencia del maligno. Antes también estábamos así, ahora no, ya nos damos cuenta, si hemos pecado pedimos perdón a Dios, ya nos damos cuenta qué es lo bueno, qué es lo malo. Antes a veces lo hacíamos por ignorancia. Bien, entonces, vamos a ver, mire, el sacerdote tenía que seleccionar 2 machos cabríos, o sea, presentaban 2, igualitos tenían que ser, mire, acá está, los 2 machos cabríos, y tenía que ofrendar por los pecados del pueblo, ¿no? Debía presentarlos ante Dios. Mira, ante Dios estaban los 2, pero Aarón, el sumo sacerdote, debía echar suertes, le dicen ellos, ¿no? Para escoger uno para Dios, el cual ese sí era ofrecido como sacrificio, Levíticos 16. Este macho cabrío simbolizaba a quién? El primer macho cabrío que era ofrecido a Dios, ¿ya? El primero era para Dios. Se echaban suerte, ¿no? Como decir cuando hay un equipo de fútbol, ¿verdad? ¿Qué hace el árbitro? Agarra la moneda, ¿no? La tira en el aire, cara o sello, y el que escoge cara, el equipo que, ¿no? El equipo, la selección que escoge cara, ¿no? Si sale cara, será el primero en, como es, arrancar el partido, como decir, ¿no? Igual, ellos tenían que echar suerte, dice, para escoger cuál de estos 2 machos cabríos sería, como se dice, ofrenda como sacrificio para Jehová. Entonces, ese macho cabrío que salía, ¿no? Escogido, ese sería el que sería sacrificado para pagar la pena por nuestros pecados. Hasta ahí me entienden, ¿no? Si vamos juntos entendiendo, porque esto como que a veces confunde, que 2 machos cabríos y... Bueno, eso nos dice la palabra del Señor, Levíticos 16. Ya, dice, el otro macho cabrío ahora, uno ya estaba, ¿no? Escogido para Dios. Ese iban a derramar sangre. Por ese no le tomaban, el sumo sacerdote no ponía sus manos sobre él para poner el pecado, no le transmitía. Solamente era sacrificado y esa sangre era rociada en el santuario, ¿no? en el propiciatorio. Ya. Ahora, el otro macho cabrío que quedaba tenía un propósito totalmente diferente. ¿Mm? Era el macho cabrío que iba a llevar, dice, se le iba a llevar a presentar a Azazel. Azazel, ¿qué es eso? Un nombre. Vamos a ver qué cosa es. Dice que se lo presentaba a Azazel, pero no lo mataba, no había sacrificio. Por eso que el otro que sí es sacrificado representa a Jesucristo. Y el otro Azazel no era sacrificado, estaba vivo. Estaba vivo, pero tenía, dice, que presentarlo vivo delante de Dios para hacer la reconciliación sobre él, dice, para enviarlo ¿a dónde? A Azazel, al desierto. ¿Qué es Azazel? Vamos a seguir, ¿no? Con esa todavía, de repente, algo como dice, uy, qué oscuro, Azazel, ¿qué será? Vamos a ver, con esa incógnita todavía vamos a seguir, ¿no? Entonces, vamos a ver, como les decía, que este animalito para Azazel, que iba a ser mandado al desierto, no debía ser sacrificado. Pero, ¿qué hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote dice que ponía sus 2 manos sobre la cabeza de este macho cabrío que estaba vivo, porque el otro ya lo habían ofrecido a Jehová, y dice, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. O sea que él estaba transmitiendo al macho cabrío todos los pecados del pueblo de Israel de todo el año. Y dice, y lo enviaría al desierto. Pero ¿quién lo iba a llevar? Escogían a un hombre
destinado para esto. El sumo sacerdote no lo llevaba. Ese no era su labor. Era la labor de un hombre que ellos escogían. Entonces, aquel macho cabrío llevaba, ¿qué llevaba? Sobre sí todas las iniquidades de ellos a una tierra inhabitada, al desierto, y deja ahí a ese macho cabrío. Ahí lo deja, según, ¿no? Levítico. Así les decía el Señor, ¿no? Los llevarán y lo dejarán ahí. ¿Qué pasará? Pero ¿por qué llevar a un cabrito y dejarlo por allá? No, vamos a ver. Esa es la interpretación, ¿no? Que les había buscado, porque me parece que es la más acertada, le estaba leyendo. Dice que el sumo sacerdote echaba, ¿no? La suerte sobre los machos cabríos. Ya, entonces, un cabrito, ¿no? Un cabrío era ¿para quién? Para Jehová, la cual lo mataban. Pero no se había orado por los pecados, o sea, estaba puro, ¿no? Porque esa sangre servía para purificar, ¿qué? El, el templo, ¿no? El santuario. Y el otro quedaba, también dice, por Azazel, otra suerte por Azazel, el otro macho cabrío. Aquí les digo, ¿no? Hay muchos eruditos, estudiosos, intérpretes de la palabra, que consideran que Azazel, este nombre Azazel, es el nombre de un demonio que moraba en el desierto. Esto lo dice un diccionario bíblico, así se llama, Diccionario Bíblico del Intérprete, ahí está la página, ¿no? Y ellos hacen este estudio, ¿no? De muchos judíos, ya como se dice, de esos tiempos, han dejado sus escritos, no están en la Biblia, pero se han dejado escritos, han estudiado, ¿no? Y ellos consideran que Azazel era el nombre de un demonio. El macho cabrío de Azazel simboliza a Satanás, según estos estudiosos. ¿Por qué? Porque era el principal responsable, dice, de los pecados. Satanás es el principal responsable de los pecados de toda la humanidad, recuerden, ¿no? Desde Génesis. Y aún todavía, ¿no? Cuando tuvo rebelión en el cielo, ¿no? Porque él es el que hace, dice, él es el engañador que hace caer a las personas. Entonces, Azazel, según los historiadores, los eruditos, dice que era el nombre, era un demonio que moraba en el desierto. Por eso Dios no manda. El que manda aquí en Levíticos, dice, es Dios. Y le dice, ese macho cabrío, el otro, que quede vivo, lo llevarán a Azazel. El mismo Dios manda, el mismo Señor manda. Entonces, estos intérpretes judíos antiguos identifican a Azazel como el pecador, ¿no? Original, angelical. Ese entonces está ¿desde qué? ¿Desde cuándo? Desde el principio, dice. Desde el principio. Identifican a Azazel como el pecador angelical original y el autor principal del mal, líder de los ángeles. El líder de los ángeles. ¿Quién era? Lucifer. Resulta ser ¿quién? Azazel, que estaba en el desierto, porque el macho, el cabrío no era el demonio, no era el demonio, no se vayan a confundir, no era el demonio, sino que estaba ¿dónde? En el desierto, ¿ya? En el desierto. Estaba según, ¿no? Estos intérpretes judíos antiguos. Pero ese Azazel entonces era Lucifer que estaba en el desierto. Entonces el rito del macho cabrío vivo, ¿no? Era un rito de alejamiento que se realizaba para eliminar el pecado. O sea, estaba ahí todo el pecado, este macho cabrío llevaba todo el pecado de Israel, según, ¿no? Le había impuesto las manos el sumo sacerdote, y ahí se llevaba todo el pecado por el desierto. ¿Y a dónde llegaba? ¿Quién estaba en el desierto? Ese demonio, Azazel. Ahí estaba. Entonces, el pecado recaía sobre ¿quién? Sobre este macho cabrío. Y se lo alejaba del pueblo para siempre, porque ahí quedaba en el desierto y según, ¿no? Estos judíos antiguos y la interpretación que ellos hacen,
moría en el desierto. Hay muchas otras interpretaciones que hacen, pero yo he estado buscando bien. Hay que ver también, ¿no? Hay que estudiarlo bien a la luz de la palabra. ¿Y por qué? Lo vamos a ver, ¿no? El pecado recaía sobre este chivito, ¿no? Que lo llevaban al desierto ahí a que muera. Entonces se hacía expiación sobre él en un sentido, pero de castigo, ya porque ahí le estaban imponiendo todo el pecado, el responsable final del pecado, ya. Este día de expiación tiene, ¿no?, ese significado profético. Entonces, el primer macho cabrío que mata el sumo sacerdote representa ¿a quién? A Cristo Jesús. La enseñanza de purificar el pueblo también, ¿no? Quitando su pecado para facilitar de este modo la reconciliación con Dios. Eso se cumple totalmente en Cristo. Él nos reconcilia. O sea, ese primer macho cabrío representaba a Cristo, porque es Cristo quien nos reconcilia totalmente ¿con quién? Con Dios. ¿Recuerdan en Juan 1:29 cuando Juan Bautista, que dice, cuando vio a Jesús venir, ¿no? Cuando se iba a bautizar, le dice, he aquí el Cordero que quita el pecado, no dice los pecados, el pecado de este mundo. Y en Hebreos 9:22, estas son las bases bíblicas, la ley dice que la sangre quita el pecado. Y casi todas las cosas, dice, de casi todas las cosas, y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. O sea, con el primer macho cabrío, ¿no? Esa sangre que se presentaba nos perdonaba nuestros pecados. O sea, ese macho cabrío, el primero representa a Cristo, que nos perdona nuestros pecados. Entonces, según esta interpretación, no estábamos viendo esa interpretación, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de ese macho cabrío, confesaba sobre él toda la maldad, la rebeldía, los pecados del pueblo de Israel. ¿Por qué hacía esto? Porque el diablo, como el perverso Dios de este mundo, les decía, ¿no? Es el Dios de este siglo, es culpable de haber seducido e incitado a la humanidad a pecar. El destierro de este macho cabrío cargado de los pecados representaba la eliminación de todos los pecados del pueblo, porque todos los pecados se les había transferido, ¿no? Al imponerle las manos el sumo sacerdote. Eso es lo que nos habla en este comentario bíblico, tomo este comentario y ahí nos dice, ¿no? Nos da esta interpretación. Y tiene mucho que ver porque en verdad lo mandan a desterrar. Este macho cabrío no es, como se dice, sacrificado en el altar. Estaba vivo, se lo llevaban al desierto, nada más les transferían, ¿no? Todo el pecado y se lo llevaban vivo. O sea, no fue como si sea una ofrenda para Dios, por si acaso, no fue. El primer macho cabrío sí fue una ofrenda a Dios, porque derramó, ¿no? Su sangre. Entonces, vamos a ver que en el día de la expiación, ¿no? Cómo se cumple esta profecía. Ahora, en estos tiempos, ¿no? En los tiempos, perdón, antiguos, todos los pecados del pueblo se acumulaban en el santuario durante un año, como les dije, ¿no? En cualquier día del año, la gente cuando llevaba su corderito, el sumo sacerdote, no entraba al lugar santísimo, solo al lugar santo, y ahí hacían, ¿no? En el patio hacían todo, como se dice, el sacrificio de los animales, pero nada más, y dice que quedaba ahí los pecados, quedaban ahí, hasta dice que las cortinas, cuando salpicaba la sangre, quedaban impregnadas las cortinas del santuario, y ahí quedaba, pero el día de expiación, ¿no? El día de expiación dice que eran perdonados, todos esos pecados eran sacados. Ya por eso que hacían esa transferencia ¿a quién? A Azazel. Más le dicen como chivo expiatorio. Vamos a ver también la palabra Azazel más adelante. Entonces, cuando ya imponía sus manos el sumo sacerdote, ¿no? Transfería todo el pecado del pueblo. Y era enviado, ¿dónde? Al desierto, ahí solitario quedaba ese chivo. Cuando Azazel moría, finalmente todos los pecados del pueblo eran perdonados.
Cuando Azazel moría, finalmente todos los pecados del pueblo eran perdonados. O sea, tenía que, porque el chivo ahí solo no había comida, ni agua, ni nada en el desierto. Lo dejaban ahí. Dice que caminaban kilómetros, el encargado, que no era ningún sacerdote, era otro varón que escogía y se lo llevaba lejos, ahí que el chivo se pierda ahí solito, tendría que morir. Dice que cuando moría este chivo en su soledad ahí, ya los pecados del pueblo habían sido perdonados. En este chivito se cargan todos los pecados y sufrimientos de la humanidad. Por eso que en el día de la expiación se transfieren todos esos pecados como que se los estuvieran transfiriendo a Satanás. Y luego Satanás, ¿a dónde va a ir? Se va a enfrentar el castigo en el infierno, como dice Apocalipsis. Ahí será echado al fuego eterno, en Apocalipsis 19. Eso es lo que, ¿no? Significaba esa fiesta de la expiación, ¿no? Y todavía no se cumple esto, por eso es profético. Todavía no, Satanás no ha sido echado al infierno. Todavía está haciendo, ¿no? Está aleteando, todavía haciendo sus últimas, como se dice, rinches aquí en el mundo, tratando de llevarse a mucha gente, ¿no? Como vemos la maldad que se ha multiplicado, asesinatos, violaciones a niños, ¿no? Sicariato, feminicidios, ¿no? Satanás ahorita está, pero queriendo llevarse cuanto más gente, ¿no? Ahora con esto de la pandemia, ¿cuánta gente está muriendo? Hoy día, hace como unas horas, también ha muerto un familiar mío aquí en Piura, familiar de mi esposo. Bueno, pero y así como se están contagiando, ¿no? La gente y así el diablo, ¿no? Sobre todo gente a veces sin conversa. Bien por los hermanos, se van con Cristo. Si murió en Cristo, gloria a Dios, está en un lugar de reposo, pero si murió sin Cristo. Entonces, esto es lo que representaba ese chivo expiatorio. Azazel, ¿no? Le dicen Azazel. Ahora, vamos a ver la aplicación actual de esta fiesta. ¿Cómo la podemos aplicar? Dice que esta fiesta, según Levíticos 23-27, dice las instrucciones específicas acerca de cuándo y cómo debemos celebrar esta fiesta. Y Dios dice, no, a los 10 días de este mes séptimo, que era el séptimo mes, era Tishri, el Tishri. Sería el día de la expiación. Y tendréis, dice, santa convocación y afligiréis vuestras almas, decían Levíticos. ¿Cómo afligimos nuestras almas? Esta expresión se utiliza en relación con el ayuno. Era afligir las almas, según Isaías. Para el ayuno que yo busco, decía el Señor, no es afligir vuestras almas. Eso era el ayuno, afligir las almas. Tenía que ser, por ejemplo, esa fiesta, celebrarla con ayuno. El ayuno demuestra nuestro deseo de acercarnos a Dios con humildad. El ayunar es algo especial, es buscar a Dios, estar en comunión con Él. Eso, el día de la expiación representaba un tiempo, ¿no? Un tiempo futuro durante el cual dice con Satanás, que estaba desterrado con el mundo también, ¿no? Devastado por ahorita los horribles acontecimientos que hay. Si nosotros vemos, chicos, hay bastante inundaciones, lluvias, ahorita en España con ese, ¿no? También el nevado que está siendo terrible, que está, como se dice, ¿no? Enterrando las casas, creo la mitad de las casas están en esas nievas, ¿no? Todo lo que hay, ¿no? Los terremotos, las lluvias torrenciales, aquí mismo también en la parte de la sierra, ¿no? No solo lejos, a veces lo vemos lejos, estos acontecimientos, ¿no? Entonces, esto es lo que representa el día de la expiación. Satanás va a ser desterrado, porque el Señor ya tiene su tiempo, Satanás ya está contado su tiempo. Por eso que está, ¿no? Con esto de la pandemia, le digo, se está llevando muchas almas en Cristo. Entonces, este día tenía que buscarlo en ayuno. ¿Para qué? Para nosotros mostrarle al Señor
¿no? Humillación, arrepentimiento. Solamente humillándonos y arrepintiéndonos podemos así, ¿no?, reconciliarnos con Dios, mostrarle al Señor humillación. Eso es lo que quiere el Señor, que nos arrepintamos, que nos convirtamos a Él, que dejemos de hacer lo malo. Eso es lo que significaba estar en ayuno, dejar de hacer lo malo. No es solamente ayunar y seguir pecando, no es eso. O sea, el ayuno tenía esa muestra, ¿no? De mostrar la persona, ¿no?, acercarse a Dios, humildad, arrepentimiento. ¿No? Por ejemplo, Nínive, ¿no? ¿Qué hizo Nínive cuando supo que Dios iba a terminar, ¿no?, que si no se arrepentían, Dios iba a acabar con esa ciudad de Nínive? ¿Qué hicieron? Se arrepintieron y ayunaron por 3 días. ¿No? Lo que no se hizo en el tiempo de Noé. La gente incrédula de ese tiempo, ¿no? No le creyó a Noé que iba a haber un diluvio, que Dios iba a arrasar con toda la tierra porque se había cansado de la maldad de ese tiempo, de esa generación. ¿Qué hizo? ¿Se ayunó? ¿Se arrepintió? No se arrepintió, ni buscó a Dios, ni se humilló. Y Dios terminó con toda esa generación. Solamente Noé con su familia. Entonces, esto es lo que significa el ayuno, un verdadero arrepentimiento, de humildad. Decirle al Señor, no, Señor, te deseo, busco, quiero acercarme a ti. Eso es lo que el Señor, ¿no? Por eso requería que ese día, esa fiesta se celebrara con ayuno. Porque el ayuno no es para que Dios haga nuestra voluntad, no, ya, yo quiero esto y le voy a pedir a Dios y lo voy a hacer en ayuno. 3 días me voy a poner, pastor, voy a ayunar por tal y tal cosa, por ingresar a la universidad, porque, no sé, Dios me dé esto, y a veces como capricho. Y nos metemos a ayuno. No, el ayuno no es para que Dios haga nuestra voluntad. Nosotros ayunamos para recibir algo de Él. ¿Recibir qué? Su misericordia, su perdón. ¿No? El ayuno nos ayuda a recordar que nuestra vida es, bueno, como las hojas de los árboles, ¿no? Así, que están, viene el viento y se los lleva y ya no están. El ayuno nos ayuda a eso, a recordar que nuestra existencia es que hoy estamos, mañana no estamos. Que el Señor sepa, ¿no?, que sin comida y que sin agua nosotros morimos pronto. Entonces el Señor ve nuestro esfuerzo, está ayunando, se está rindiendo ante mí, este joven, este adolescente. El ayuno nos ayuda a darnos cuenta de cuánto necesitamos a Dios. Cuando nosotros ayunamos, le estamos diciendo al Señor, tú eres nuestro sustentador, tú nos das la vida, de ti dependemos. Eso es el verdadero ayuno. Bendito sea el nombre del Señor. Y también el ayuno que nosotros en adelante debemos hacer debe significar que estamos esperando ansiosos su regreso. Porque el Señor dijo, ¿no?, que nosotros ayunaríamos. ¿Qué le dijo a sus apóstoles? A sus seguidores, que ayunaríamos cuando Él se fuera. O sea, Él tenía que morir, Él se fue y ahora tenemos que ayunar, ¿no?, esperando su venida también. No todos los días podemos ayunar, pero una vez al mes, de repente vamos a convocar ayuno, ¿no?, para poder someternos a Dios y que este año nos guíe el Señor. A veces nosotros hacemos solamente proyectos para nosotros, voy a hacer esto o aquello. ¿Mm? Pero ya saben que el ayuno no es para que Dios haga lo que yo quiero, para que Dios haga mi voluntad, no es así. Es más bien para yo someterme y humillarme y buscar hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, entonces hemos concluido y vamos a ver entonces que la fiesta de la expiación era la fiesta del perdón. Se celebraba en otoño en el 7º mes de Tishri. ¿Qué más? Los pecados de Israel se acumulaban todo el año en el santuario y había que quitarlos. Y este era el día, ¿no?, en la fiesta de la expiación, ahí se quitaban estos pecados. El sumo sacerdote tenía que purificarse primero para estar limpio al entrar al santuario y realizar el rito, ¿no?, de purificación.
Vemos entonces que hemos aprendido que era la única ocasión del año en esta fiesta de la expiación en que el sumo sacerdote se le permitía entrar en el lugar santísimo. O sea, no entraba cualquier día, él no podía atribuirse a entrar, solamente el día de la fiesta de la expiación. ¿Qué más hemos aprendido? Que en el día de la expiación se quitaban esos pecados del santuario con la sangre del macho cabrío por Jehová, o sea, el primer macho que se degollaba y esa sangre era esparcida en el santuario. Ahí se quitaban esos pecados del santuario, ya salía del santuario, lo que significa para nosotros, ¿no? Que ya el Señor nos perdona el pecado y ese pecado va a ser erradicado, va a salir del mundo ese pecado, ya no habrá pecado, eso se falta por cumplir. En el rito de eliminación con el macho cabrío por Azazel, Dios quería eliminar los pecados del pueblo, del santuario y del campamento, sacar el pecado ya, ¿no? ¿Y qué hacía con ese macho cabrío, ese segundo macho cabrío que estaba vivo? Era enviado ¿dónde? Al desierto, a morir por allá. Y hemos aprendido que la fiesta de expiación, en esta fiesta se tenía que afligir el alma, por eso se ayunaba. Ahora vamos a responder, a ver, si se recuerdan, a ver, vamos a ver. ¿Qué era la fiesta de la expiación? A ver, ¿quién responde? ¿Rebeca? ¿Damaris, Abigail? ¿Josué? ¿Qué era la fiesta de la expiación? ¿Qué era la fiesta de la expiación? Era la fiesta del perdón. Se Era celebraba la... en otoño, en el séptimo Ajá, mes. muy bien. Era la fiesta del perdón. También se celebraba en ayuno y era el séptimo mes del Tishri y también era la fiesta que se celebraba en otoño. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Otra pregunta. ¿En qué consistía ese perdón? ¿En qué consistía ese perdón? Los pecados de Israel se acumulaban todo el año en el santuario, ¿no? Y había que quitarlos a través de un chivo expiatorio en quien se transferían los pecados del pueblo y se lo llevaba al desierto para que muriera. O sea, todavía falta esto, ¿no? Cumplirse esto. Ese chivo expiatorio, ¿quién es? ¿No? Que ahí se lo va a llevar y se lo va a llevar, pero como se dice, no es Satanás ese chivo expiatorio, pero sí representa que se lo llevan al desierto para que muera ahí. Se lo entregan a quién? A Satanás, ¿no? Se lo entregan en el desierto a Satanás. ¿A quién representa el macho cabrío por Jehová? A ver, ¿a quién representa? ¿Sí lo saben? ¿A quién representaba el macho cabrío para Jehová? El primer macho cabrío que era sacrificado y su sangre era esparcida en el santuario por el sumo sacerdote. ¿A quién representaba? ¿Se recuerdan? ¿Sí lo saben? A ver. Representaba a Jesucristo. ¿Quién llevaba el pecado en el santuario? ¿Para qué se ayunaba ese día? ¿Para qué se ayunaba? Se ayunaba para afligir el alma. ¿Ya? Ojalá que hayan aprendido, de repente ustedes irán a leer, irán a buscar, irán un poquito más a profundizar algún día, irán a profundizar un poco más del tema. Bueno, el texto bíblico no tanto para memorizar, sino para recordar es Hebreos 9, 22, 23. La ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Por eso fue necesario matar a esos animales para limpiar todo lo que hay en el santuario, así nos dice el autor de Hebreos, que es una copia de lo que hay en el cielo. Pero lo que hay en el cielo necesita algo mejor que sacrificios de animales. ¿Qué se necesitaba? El mejor sacrificio
de Cristo cuando vino, ¿no? En el Nuevo Testamento. Un solo sacrificio, ya no presentamos más animales ni más corderos en el santuario. Ya eso ya terminó, porque Cristo ya es el cordero, ¿no? Que quita el pecado de este mundo, ya entregó su sangre y hemos sido perdonados a todos aquel, ¿no? Que creen en Cristo Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Bien, adolescentes, quería darle las gracias a Josué, a Damaris, a Abigail, a Rebeca, a Vanessa que no ha podido entrar, Gabriel tampoco porque dice que está en Vichayal. Quería agradecerles, ¿no? Porque estos últimos meses han estado también ustedes entrando a las clases, aunque hemos sido pocos, no somos como 20, pero ya muchos no pueden entrar, están ocupados, no sé, pero eh, estamos, ¿no? Terminando con todo lo que es la clase y bueno, vamos hasta aquí a finalizar, como se dice, a clausurar. No lo podemos hacer con torta. De repente nos hubiera gustado, ¿no? Reunirnos, salir como antes, ¿se acuerdan? El año pasado, de repente nos íbamos a comer un pollito, un helado. No podemos hacer, adolescentes, hermanos, ¿no? Estas cosas. Ahora el día, ¿cuándo fue? El día lunes, pastor nos dijo que no vamos a dejar de congregarnos porque ya estamos con esto del rebrote, no hay camas UCI y por eso entramos hasta el 18, vamos a tener culto, ¿no? El lunes 18. Entonces el pastor ha querido dejar pasar este tiempo porque muchos infectados van a salir de los que han estado el 24 y el 31 en las playas, visitando a la familia, entonces como que se va a ver ahora recién, ¿no? Las consecuencias. Por eso les decía, tengo un familiar que acaba de morir ahora, es el hermano de mi esposo, y se murió contagiado. No dio más, es una persona vulnerable y acaba de fallecer como a la 1 de la tarde. Entonces, hay que cuidarnos. Y ahora sobre todo con lo que ya se ha anunciado, ¿no? El gobierno y la ministra de Salud, que ya está el nuevo rebrote, ¿no? Esa variante del COVID ya está en el Perú. O sea, que hay que seguir orando, que Dios nos guarde, guarde nuestras familias, sobre todo las personas mayores, los más vulnerables que tienen enfermedades, ¿no? Persistentes, todas esas cosas, el que tiene diabetes, el que se le sube la presión, el que toma pastillas, el que sufre del corazón. Yo creo que todos somos vulnerables, ¿no? Entonces, pero también tenemos, como se dice, la protección de Dios. No debemos, ¿no? Desmayar en eso, pero también debemos tomar, no debemos, como se dice, tentar a Dios. No, Dios me cuida y por ahí me voy sin mascarilla, salgo, de repente no, voy a los compromisos, ahí me reúno con gente que ni sé si está contagiada, ¿no? Y que me puede contagiar, porque esta variante dice que es más contagiosa que la primera, más contagiosa, no es mortal, o sea, no es que te mata ahí mismo, sino que antes, por ejemplo, el primer virus contagiaba 3, ahora contagias el doble, imagínate. Y no hay camas UCI, entonces imagínense en cómo nos verían. Entonces hay que también ser prudentes, obedecer también, ¿no? El pastor dijo, no, no va a ser reuniones, como se dice, congregacionales por esto, entonces también evitar a veces también, ¿no? Eh, como se dice en las casas, a veces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que Dios nos guarde, ¿ya? Entonces, yo los felicito a Josué también por haber perseverado todo el año, desde el mes de mayo nos vienen acompañando, Damaris, Abigail, yo sé que también a veces han estado en sus clases, no han podido, ¿no? Coordinar los días, a veces no han tenido, no, estaban ocupados, pero ahí ustedes se han esforzado, felicitarlos, ¿no? A Gabriel, que no está con nosotros, Vanessa también, que fue constante, ella puntual también, gracias por todo. Yo, Rebeca también, creo que ya se salió Rebeca, ahí han estado ustedes, ¿no? Y yo les felicito que sigan adelante, ¿no? Y también que toda la bendición, ¿no? De Dios eh, recaiga sobre ustedes, ¿no? Que Dios los siga ayudando, guardándolos en el propósito que tiene Dios para ustedes en sus vidas, ¿ya? Un abrazo a la distancia, le hemos querido dar, pues, de repente les haré su diploma virtual la próxima semana, una diploma virtual, no sé, de repente no quería hacer clases, pero sí de repente reunirnos y cada uno ahí con su
con su agua, ¿no? Celebrar, no sé, con unas galletas, algo, pero no podemos, ¿no? Al menos juntarnos, pero bueno, de aquí un abrazo fraterno y que el Señor les siga bendiciendo a ustedes y a su familia. Ya guárdense, cuídense, orando siempre, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta, ¿no? Los consejos de Dios, que Cristo viene pronto y que hay cosas que nos ha dejado, miren, en el Antiguo Testamento que todavía están por cumplirse y Cristo viene y viene pronto. Algunas cosas se han cumplido, la hemos visto. Cristo vino ya él predicó, ¿no? Ya nos dejó, ya se cumplieron algunas profecías, faltan otras por cumplirse y que eso quede muy arraigado en nuestros corazones. Muy bien, muchas gracias, me despido, ¿ya? Que el Señor me los cuide grandemente. Vamos a orar. Oramos, Señor Todopoderoso, te damos gracias, Padre, tu amor, tu misericordia es grande. Gracias por la vida, Señor, de Rebeca, de Josué, de Damaris, de Abigail, de Vanessa, Padre, que no pudo entrar hoy día, también de Gabriel, Señor, que está de viaje, guárdalo, Señor, en el nombre de Jesús y Padre amado, que se sigan integrando, Padre. Ayúdanos a mantenernos, Señor, en actividad como ministerio, Señor, de adolescentes. Guarda a mis hermanos, guárdalos, Padre, estos adolescentes. Siempre hay ese temor de Dios en sus corazones, Señor. Guárdanos de todo contagio. Tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ninguna plaga tocará nuestra morada. Guárdanos, Padre, te lo pido. En el nombre de Jesús, guarda a mis hermanos, sus familias, sus padres, hermanos. En el nombre de Jesús, Señor. Estamos en tus manos, mi Dios. Bendito seas. Gracias, Padre, por tus enseñanzas todo este año 2020 y seguirás, Padre, ministrando nuestras vidas, Padre, hasta cuando tú quieras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive, chicos? Cristo. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Están despedidos? Cuídense. Amén, hermana. Amén, hermana. Cuídense. Dios te bendiga. Damaris, Abigail.